Julio César Toledo nació en Veracruz en 1977. Es escritor, poeta, dramaturgo y traductor. Cursó el posgrado en literatura en la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Estudió teatro en el IMBA y es egresado de la Escuela Dinámica de Escritores. Es autor de los libros de poesía Del Silencio, 2003, Suplencias para el Nombre del Padre, 2008, La Vida a Escala, 2012, Manual de Autodepresión, 2013, Todavía Suposiciones para un País que ya no, 2018, Todos fueron tú y Viajes Virgilio, 2023. Le interesan la poesía, la literatura, la traducción y la educación. Ha publicado en diversas revistas y editoriales. Recientemente ganó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Hola, ¿cómo estás, Jimena? Ah, a ver, espérame porque no te veo bien. ¿Habla? ¿Ahí me escuchas? Sí. Wow, esa modalidad no la conozco. ¿Por qué se ve así un asterisco y una rayita colorida arriba de ti? Porque es como un fondo de pantalla. Ah, es incluido. Sí, sí. Creí que estaba delante, pero está atrás de ti. ¿Cómo Sí. estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno, qué bueno, qué gusto, oye, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Ya desde hace rato, es que tengo listas y listas y listas de gente a la que quiero entrevistar y luego, pues no me da para tanto, pero te tengo en mente desde hace tiempo. Oye, pues muchísimas gracias. Es un honor. No creas que solamente es porque eres el mismísimo ganador de el Premio Internacional Jaime Sabines, que te quiero felicitar para empezar. Muchas gracias, gracias. La verdad, estoy muy contento. Eh, sí, es un libro improbable para un premio, pero ganó y estoy muy contento. Ah, pues es muy interesante que digas eso. Ya hablaremos de eso. O bueno, podríamos incluso empezar por ahí, no tanto por el principio. Eh, Te quiero decir que además me dio especial gusto porque te andaba viendo yo ahí en el Face un poco tristón Ok, sí, sí. y de repente te cayó, te cayó eso. ¿Cómo es, digo, más allá de, pues te estoy felicitando de una forma un poco superficial, pero si te parece bien hablar de eso, ¿cómo fue Sí, para ti recibir este premio? Y en pues ese momento a lo mejor, ¿no? Que tal vez no sé si lo esperabas tanto. En realidad no lo esperaba, ¿no? O sea, creo que un poco los premios de literatura son así. Uno siempre participa con la secreta esperanza de ganar, pero con la casi certeza de que no va a pasar, ¿no? Porque siempre es un azar que depende de muchas cosas. Eh, y pues nada, pues una sorpresa porque además, te decía, es un libro eh, como improbable desde mi punto de vista para ser premiado. Es un libro raro, ¿no? Es una distancia, digamos, intermedia entre la poesía y el teatro. Es algo que está lleno de voces, que no es unitario en su temática, aunque ciertamente hay un hilo conductor que tiene que ver con la violencia que lo atraviesa, pero no es un libro unitario de estos que ahora se usan mucho, que hablan sobre una misma cosa de principio a fin, sino como es esto, un collage de distintas voces, de distintas cosas que reflexionan o que perfeccionan sobre la violencia, pero nada, eso. Entonces, pues desde ahí yo decía, pues nada, no va a ganar, no tiene oportunidad y mira. Y esto que dices se ve reflejado en el título, porque al decirlo así suena un poco también, podría ser Sí, a una recolección. sí, ¿Cómo llegaste al justo. título? Fíjate que a mí en particular los títulos me cuestan un montón de trabajo siempre, ¿no? Les doy muchas vueltas, pasan por muchos lados, se llaman de distintas formas al mismo tiempo.
mis libros. Y justo en esta pesquisa de título me encontré un libro bellísimo del siglo XIX que habla sobre un intento de ilustración botánica. Y hay un apartado en particular que habla sobre vegetación muerta, ¿no? Y aunque no se concreta el concepto de botánica forense, como que algo dejan ver por ahí quienes escribieron este tratado y puta, me pareció bellísimo, ¿no? Esta idea como de hacer autopsia a lo vegetal, no sé. Mm. Y pues ahí llegué como al concepto. Bueno, habría que decir para quien no lo sepa, si es que alguien no lo sabe, que estamos hablando de un libro que se titula, así como has dicho, Botánica Forense. Y dices que te cuestan trabajo los títulos, pero a mí se me antoja pensar que te cuestan Botánica trabajo porque forense, hay sí. cierta fascinación también por los títulos, ¿no? Yo percibo eso al ver varios de los títulos de tus libros, como que así, si bien la puedes sufrir, también lo disfrutas, quizás ya cuando llegas. Cuando llego sí, pero en el camino es un poco tortuoso, ¿no? Y tienes toda la razón, tengo u- una especial fascinación por los títulos. Me gusta y con algunos de mis amigos siempre les digo, me da que le hayas puesto ese título a tu libro, por ejemplo, ¿no? Lo bromeaba mucho con un poeta fallecido, Luis Aguilar, que siempre le decía, tiene un libro hermoso que se llama Debe ser ya noviembre, y entonces le decía yo, puta, qué envidia me da que hayas llegado a ese título, ¿no? Tu capacidad para poner. Así es. Bueno, ahora sí vamos a rebobinar un poco. ¿Cómo andas tú de tiempo? Tengo tiempo. Va, lo digo porque me quiero remontar a tus tiernos años. Quizás preguntándote si Vamos. tienes memoria digo, puede ser mucho pedir preguntarte cuándo habrás escrito tu primer poema, pero el primer amago de poema o de poesía o no necesariamente tiene que ser a través de la escritura, a veces es el juego, el dibujo u otras cosas, ¿no? Que parece que empiezan a querer ser una manera de contar historias, por ejemplo. Sí, creo que sí. No sé si tengo con precisión el dato del momento en el que arrastré la pluma, digamos, pero sí que desde muy pequeño, o sea, pienso a mis 7 años, escuchar a mi abuela repetir rimas, ¿no? O repetir fragmentos de poemas. Mi abuela era súper lectora y fan de Alfonsín Storni, por ejemplo, de Enrique Heine, de Neruda. Entonces, sí que tengo este recuerdo de ella diciendo frases, ¿no? Mm. Eh, y eso pues obviamente es formativo, entró en mi cuerpo igual que la leche que me estaba tomando en ese momento, y pues se queda, ¿no? Y, y con el tiempo pues desarrollé además un gusto lector, también heredado de ella, y ya yo creo que el llegar al adulto de adolescente cursi, pues me puse a escribir poemas, ¿no? A las novias o los novios, o lo que fuera, o más bien los enamorados, porque ni siquiera eran concreción, pero sí como a los amores, pues eso, ¿no? Y antes de llegar a ser un adolescente cursi, ¿fuiste un niño qué? ¿Introvertido, extrovertido, travieso, solitario? Eh, ¿Cómo eras? muy, muy, muy solitario, muy tristón. No fui enfermizo, eso sí, pero sí fui muy solitario, ¿no? Tengo dos hermanos y aún así siempre jugué solo, ¿Te tocó ¿no? Como que eres el de en medio?
No, soy el más pequeño. Bueno, también, pues. Y digo, tengo una buena relación con ellos y todo, pero sí siempre fue un niño muy solo, muy triste, o sea, en general tristón, melancólico, no por nada en particular, digamos, no. Tengo un poema que dice, no fue la infancia una tragedia, y sí, no lo fue, pero pues eso, sí, muy, muy solitario. Me gustaban mucho como los juegos con muñequitos y así, porque eso me permitía construir mundos, ¿no? Crear fantasías ¿Y qué, en pero qué mundos. tipo Lego, Playmobil o qué No, jugabas? no, 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 unas cosas más obvias, digamos, como Playmobil Sí, sí. y G.I. Joe tenía unos vaqueros ahí, ¿no? Entonces, con esos jugaba. Obviamente a los G.I. Joe nunca eran soldados, siempre eran otra cosa, ¿no? Obvio. Sí, sí, pues eso, ¿no? Entonces les inventaba romances, juegos, no sé, carreras, no sé, un montón de cosas, pero justo lo que disfrutaba era como la historia que había que contar alrededor del pretexto del muñeco, ¿no? Pero entonces, aunando el niño tristón con el adolescente cursi, diría, eres un hombre muy sensible desde que naciste, tal vez. Yo creo que sí, digo, suena feo que uno diga es que soy muy sensible, parece que uno está, hablando bien de uno mismo, Mm. pero sí, justamente incluso hasta el extremo, ¿no? O sea, a veces me hace llorar Pero con no qué creas, tontería. no está bien visto ser tan sensible. No, O sea, en la no, retórica sí, pero en los hechos, claro, tienes toda la razón, y menos en un mundo heteropatriarcal como el nuestro, ¿no? exactamente. Y mira que a mí sí me tocó una época, digo, ahora las cosas están mucho más liberadas, pues, pero a mí me tocó una época en que esa cosa como que de los niños no lloran, pues, tal cual, ¿no? Ujú. Pues ya que mencionas esto, una de las cosas que me hizo pensar quiero entrevistar a Julio fue cuando lanzaste la convocatoria a un taller que ibas a dar, no me acuerdo el nombre del taller, pero tenía que ver con esto, ¿no? Como que con digo, si me equivoco, corrígeme por favor, pero un poco como con la deconstrucción de las masculinidades y tal. A mí me Sí, encantó. Yo tengo algunas amigas, diagonal colegas feministas que luego saltan con eso o se burlan o cosas así. A mí me parece que eso no es tan feminista. Claro, depende del enfoque y de muchas cosas. claro. Está bien criticar, pero no está bien criticar así a lo loco. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Primero, por ejemplo, ¿qué te ha llevado a decir, pues tengo ganas de explorar este tema y dar este taller? Y luego ya al hacerlo, pues experiencias variopintas, positivas, negativas. Sí, o sea, para empezar mi propia vida, digamos, ¿no? O sea, mi encuentro con mi sexualidad, con mis preferencias, etcétera, con mi paternidad, pues soy papá, Ujú. y eso, o sea, explicarle a tu hijo, y no es porque tengas que hacerlo, no es porque nadie tenga que explicar nada sobre su vida íntima, pues, ¿no? Pero explicarle cosas, explicarle que tienes un novio o que tienes una novia o lo que sea, a mí me hizo pensar en el camino pues que carecemos, digamos, deja tú de estructuras o de herramientas, que carecemos de reflexiones Mm. sobre lo que significa ser un él, un ella, un ella en este mundo, ¿no? Y entonces desde ahí creo que a mí sí, te decía yo hace rato, a mí me tocó una época así súper heteropatriarcal, ¿no? En el que pues sí, había que jugar fútbol y había que jugar con G.I. Joe y etcétera. Y yo en el camino, sin saberlo y sin herramientas, pues he ido como deconstruyéndome y deconstruyendo esas cosas eh, desde la intuición, como el ciego que da palos en un cuarto oscuro, y creo que al final, o sea, no porque esto sea el final de mi vida, pero ahora que yo me siento absolutamente seguro de lo que soy y de lo que quiero ser, pues digo, está padre compartir esa experiencia con ciertas comunidades, ¿no? Y sobre todo porque encuentro otros papás, otros hombres, sobre todo hombres, ¿no? Que no saben cómo acercarse a eso, ¿no? Y que independientemente de su preferencia, no saben cómo acercarse a tener estas charlas con sus adolescentes o con sus hijos más pequeños, cómo entenderlo. Y pues ahí sí que hace falta, hoy le llamamos de construir, pero no necesariamente, ¿no? Es decir, lo que hace falta es construir, porque a veces no hay nada construido, no hay nada que deconstruir, solo
Lo que hace falta es construir, es empezar a pensar, empezar a reflexionar. Y esto no quiere decir que haya un método o un objetivo particular, ¿no? Que todos los hombres deconstruidos debamos pensar X o cual cosa, ¿no? O que todos los hombres tenemos que estar deconstruidos, ¿no? Sino, puta, hay que empezar a reflexionar sobre el estar en este mundo, sobre qué coño significa esto, ¿no? Ser hombre, ser Julio, ser poeta, ser papá, ¿no? Ujú. ¿Y cuál fue el resultado? Ya en el camino me encuentro que sí hay un montón de barreras, ¿no? Que a pesar de vivir en el siglo en el que vivimos, pues estamos arrastrando un montón de precariedades reflexivas, ¿no? Que es muy poca gente en el mundo, me atrevo a, a- a llevarlo a ese extremo. Hay muy poca gente en el mundo que ha tenido conversaciones consigo mismo, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? La gente no estamos acostumbrados a hablar con nosotros mismos, con esto, ¿no? Solo estamos en una inercia de repetición de lo que hay que hacer y de lo que hay que tener que cumplir, ¿no? Somos incapaces de cuestionar a los padres, por ejemplo, ¿no? Un hijo es casi incapaz de cuestionar la educación que le dio su padre y más aún la que le dio su madre, ¿no? Mm, Las chicas tienen otra concepción un poquito distinta, ¿no? Pero a los hombres nos cuesta mucho más trabajo. Como que nos han enseñado a que tenemos, a que nuestra finalidad es perpetuar algo, ya sea el apellido, el método educativo, el fanatismo para el club de fútbol, lo que sea, sí. pero hay que perpetuar, hay que continuar el legado, ¿no? Y tiene que ver también Y con la ahí es donde yo creo vulnerabilidad, ¿no? que Perdón. absolutamente, absolutamente. No, no Porque te preocupes. si no te vulneras Justo, contigo mismo, ¿cómo te preguntas cosas, ¿no? claro, pero es que es un círculo en el que no nos preguntamos porque no nos vulneramos, pero no nos vulneramos porque no somos capaces de hablarnos a nosotros. De verdad, es una carencia bien grande. Nadie, o no quiero decir nadie, mucha gente no es capaz de pararse frente a un espejo, y mira que estamos en la época de las pantallas, en el que nos vemos mucho, pero no somos capaces de pararnos frente a la pantalla o al espejo y decirnos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres ser? ¿Estás a gusto con esto que eres? Y no me refiero al físico, que eso sí mucha gente se lo pregunta y se mete al gimnasio, pero estructural, con lo que soy estructuralmente, ¿no? Así es. En buena medida la escritura es eso, ¿no? O puede ser eso, un, un, también un autodiálogo. Y ahí me hace pensar en manual de autodepresión, que a lo mejor no tiene nada Sí, que ver, pero bueno, absolutamente. No, fíjate que sí tiene mucho que ver. Em, claro, la escritura es una herramienta más de dialogar contigo mismo, con la esperanza de que ese diálogo que inicias, al menos en mi caso, de que ese diálogo que inicio en una página se extienda más allá de mí mismo, o sea, me permita dialogar también con otras personas, ¿no? Y claro, ¿no? El manual de autodepresión justo es una burla, es una sátira de estos libros de autoayuda, en donde hay métodos específicos que en 3 días te sacan del hoyo, ¿no? Te sacan del hoyo. Y claro, cuando yo empiezo a escribir este libro, me doy cuenta porque es un libro que disfruté muchísimo escribir, este, me doy cuenta de eso, ¿no? De que mi humor es suficientemente ácido y negro para no poder escribir una página de autoayuda. Entonces digo, bueno, pues vamos a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, obviamente es una sátira, pero también es una crítica. Es decir, también tiene algo de ojo crítico de decir, recuerdo ahora un apartado, porque es un libro viejito, pero recuerdo un apartado donde habla sobre el éxito, ¿no? Sobre qué es tener éxito. Y hay sentencias como ni te preocupes, ¿no? Si no te apellidas como, ¿no? Como se apellidan las familias oligarcas de este país, ni te preocupes por el éxito, no lo vas a tener, no vas a llegar. Es fácil. Entonces, bueno, pero obviamente es una sátira de este proceso
también de dialogar con la sociedad, Ujú. con los deber ser, ¿no? De la sociedad. Así es, sí, porque claro, la propia palabra éxito, pensar también en las palabras que usamos. Etimológicamente éxito, por qué éxito significa lo que damos por hecho que es el éxito? ¿Viene de exit o de qué? Ujú. No estoy seguro cuál sea su raíz, pero sí que es importante en ese sentido em, entender las palabras, digamos, ¿no? ¿Qué significa tener éxito en esta sociedad y tal, ¿no? Y mira que hay un dato súper interesante. Alguna vez yo le preguntaba a alguien en un ejercicio periodístico sobre el éxito y me decía, para mí el éxito es poder trabajar sin tener que usar zapatos, ¿no? Es decir, poder trabajar descalzo En un viñedo. porque era un tipo de la costa, dice, yo lo que más odio en mi vida es tenerme que poner zapatos, ¿no? Yo quiero estar en chanclas o descalzo. Y para mí el éxito es solamente el trabajo que me permita hacerlo sin ponerme zapatos. Con eso estoy por vencer. Y dije, Mm, claro, es mm, que el éxito es eso, ¿no? O sea, el éxito es esto que cada uno entiende. Tú has dicho un viñedo o la soledad de mi casa y un ujú. vermut al lado o un cafecito o lo que sea, ¿no? O estar encuerado o qué sé yo, pues, Pues pero mira, la sí, sociedad nos ha puesto el estándar de sí ir viene del subiendo, latín ¿no? exitus, que es Perdón, salida. Sí, salida. Ah, como exit. sí, Sí, parece una y tontería mira lo que de los sí. zapatos, pero es que ni siquiera ese tipo de cosas nos preguntamos, que solo puede ser, eso solo es No, el comienzo del periplo. eh, exacto. ¿Cuántos de los altos ejecutivos de las altas empresas se han preguntado alguna vez si eso que tienen, ¿no? Esas oficinas con vista al bosque de Chapultepec, o sus trajes carísimos y sus coches inteligentes, si significan algo para ellos, o solamente es porque han seguido la inercia del éxito que está marcado en la sociedad, ¿no? Mm. Y claro, quizás si más veces nos preguntáramos qué significa el éxito para cada uno de nosotros, podríamos hacer un mundo mejor, ¿no? Porque para esto, pues eso, para mí el éxito es, ¿no? O sea, una carrera exitosa es, puta, poderme no desmañanar, ir a dar clases a mediodía, escribir por la tarde. Y yo digo, uy, esa es mi vida ideal, esa es mi vida de éxito soñada, ya está, ¿no? Entonces me salgo un poquito de la carrera de tener títulos, dinero, casas, coches, no sé qué. Ahora, habrá para quien eso sí sea una idea de éxito, eso pues está bien, pues, ¿no? Siempre y cuando sea consciente, Claro, ahora el éxito no garantiza la felicidad al quien tenga éxito, definitivamente. ¿no? Y ahí ya nos metemos en temas más peliagudos. Sí, más complicados, porque la felicidad, si nos atenemos a lo que decía el queridísimo Fernando Vallejo, dice, es solo ese instante que además termina justo en el momento en el que te das cuenta que estás siendo feliz, ¿no? No es que no exista, ¿no? Es que es ¿No? paso. Sí, exacto, exacto. Mm, También decía Pessoa, ¿no? Que por qué para ser feliz hace falta no darse cuenta de ello. mm. Bueno, pero también hay gente como Thich Nhat Hanh, creo que sí se llama así, este maestro Zen, que dice, bueno, pero se puede, o sea, se puede regenerar, hay que estarla vivando como al fuego. Sí, claro, yo estoy consciente de eso. Es fugaz, es pequeñísima, pero es la zanahoria que te hace correr todos los días, bueno, al menos a mí, ¿no? Yo quiero ser feliz todo el tiempo, no todo el tiempo se puede, pero en el ejercicio de querer serlo pasan cosas maravillosas, Mm. además. A ver, bueno, digo, podríamos seguir hablando de la felicidad y de la infelicidad horas, Exacto. pero quiero hablar también de tu trabajo. Se me ocurre hacerte una pregunta, a ver Venga. hacia dónde nos lleva. ¿Quién es el gordo basurto? El gordo basurto es un personaje de uno de mis cuentos.
que está en el libro, los libros de la fatalidad. Pero es un personaje real, fue un compañero de la secundaria, fue un compañero mío de la secundaria, este, y era un tipo, era un chavito, obviamente, tendría la Un misma edad bully. que yo, era súper bully, pero súper, a unos grados de violencia bien fuertes, y yo le tenía mucho miedo, muchísimo miedo, ¿no? Pues, siempre fui un niño muy tristón, y luego fui un niño muy cobarde, ¿no? Entonces, Eras una eh, presa fácil para esos bullies. súper fácil, sí. Sí. Aunque siempre le entré un poquito al juego patriarcal adolescente, y te lo digo porque tengo una historia muy bonita de justo esa época, de un compañero mío en la secundaria también, que era en carácter muy parecido a mí, pero digamos muy abiertamente afeminado, etcétera, y que pues, sufrió mucho más bullying que yo y que a la distancia le recuerdo con enorme cariño y con enorme valentía, ¿no? Porque Mm. era un tipo, o sea, en el fondo era el que tenía los pantalones mejor puestos que todos nosotros. Yo no, yo te digo, le entré un ratito al juego heteropatriarcal, pero le tenía muchísimo miedo al gordo basurto, que nadie le decía el gordo basurto porque obviamente hubiéramos sido presa de sus puños. Pero Eh, a- Basurto sí es el nombre real. Sí, 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 se apellidaba así. Ay, pues te dio el nombre. Sí, claro, hoy no recuerdo su nombre de pila, pero sí me acuerdo mucho de su apellido. Además era un tipo muy desagradable en muchos sentidos, siempre olía feo, ¿no? Nos robaba comida a la hora del recreo, no sé, en fin, sí, sí era un bully bien grande. Y Si tú entonces fuiste generoso, ¿eh? sí, sí, exacto. Claro, muchos años después, escribiendo este libro, que es un libro que a mí me gusta mucho, em, apareció, ¿no? Apareció a la hora de tratar de contar esta historia, que es un libro que casi todo habla sobre la adolescencia, no necesariamente mi adolescencia. Apareció de nuevo la figura del gordo Basurto, que además me di el lujo, perdón por quienes están viendo y escuchando esto, pero me di el lujo de matarlo en el cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Esa también es otra. La justicia poética o la venganza literaria, ¿no? Este, al escuchar el cuento, porque no lo leí en papel, En eh, Descarga Cultura, ¿no? sí, se me, se me antojó como seguir escuchando, como darle más, como unas batallas en el desierto de Julio Ok. César Toledo. Ahí ese libro es un libro lindo. Fue el primer libro de narrativa, digamos, que escribí. Em, y la experiencia editorial fue muy linda. La gente que entonces dirigía Punto de Partida fueron editores muy generosos conmigo. Y al final creo que quedó un libro muy bonito. Hace muy poco una escritora que seguro tú conoces muy bien, Sara Uribe, me decía, este es un libro como adelantado a su tiempo, dice, porque es de esto que hoy llaman literatura especulativa, ¿no? Narrativa especulativa, que en ese entonces no se escuchaba eso, ¿no? Oye, mencionas a Sara y justo estás, digo, no sé si voy a ser indiscreta. ¿Estás ahora en Querétaro? Estoy justo ahora en Querétaro, sí. Sí. Ah, qué bien. Es una tierra querida. No viviría ya en Querétaro, pero Yo tengo, tampoco, pero... tengo muchas amistades por allá. Bueno, te quise hacer esa pregunta como una manera de entrar a otra pregunta que sería, em, ¿qué es un personaje? ¿De qué está hecho un personaje? ¿Cómo se construye? ¿Cómo construyes tú un personaje? Em, ¿De qué está hecho? Yo creo que es una amalgama de un montón de cosas. Yo que escribo casi siempre sin método, soy en ese sentido bastante indisciplinado. Puedo decirte que mis personajes, todos mis personajes, son una mezcla muy extraña entre personas reales que recuerdo por alguna razón, frases que han construido un imaginario de ciertas personas Por ejemplo, y invención. Por ejemplo, tengo un personaje de una novela que está a punto de salir,
em, que escuché en el radio una entrevista con un biógrafo de cierto poeta, Mm. ¿no? Y a la hora de escucharlo yo no lo conocía ni nada. Entonces, cuando lo escucho en la entrevista de radio, su voz, el uso de las palabras, ¿no? Como su elección de palabras, su tono, su cadencia, puta, me imaginé perfectamente a un personaje, ¿no? Y luego iba yo en un autobús, en un bus público y escuché un nombre, ¿no? Y alguien dijo, es que fulanito, Joaquín Collado. Y dije, puta, qué nombre tan literario que no, y entonces como que Espera. junté estas dos, Ajá. O sea, cuando, le di el cuando nombre, dices, cuando dices frases, ¿te refieres a que escuchas algo suelto por ahí y lo tomas? sí, Ujú. exacto. Ya sea esto, ¿no? Que fue un nombre o alguien que dice algo y digo, oye, eso lo pudo haber dicho Joaquín Collado, ¿no? Que en mi cabeza ya tiene cara, ya tiene cuerpo, ya tiene una Exacto. profesión, etcétera. Entonces, así se van construyendo los personajes, ¿no? Y muchos me los he robado de mi familia, debo decirlo, ¿no? Muy Aprovecho, bien hecho, Julio. aprovecho que mi familia, no todos son tan lectores, entonces digo, estos nunca van a leer este cuento, entonces puedo hacer uso de sus nombres. Oye, ¿y aprovechas ahí también para la justicia poética? No a tal grado de atropellarlos como en el gordo basurto, pero sí. Ajá. Ay, se me acaba de ir una idea que te quería. Ah, sí. Mientras te escucho, pienso, tú además estudiaste teatro. Sí. ¿No aprecias que es muy parecida a la construcción de un personaje literario con la de un personaje sí, actoral, pues? Mm, Debo decir, en la ortodoxia no, en la práctica de Julio César Toledo sí. Em, Creo que mi paso por las filas de formación teatral, para lo que me sirve es para ser buen escritor. En el supuesto de que fuera buen escritor, perdón por el adjetivo, pero por lo menos para sentirme buen escritor. Es decir, que las herramientas actorales que recopilé en mi formación académica justo me han servido para la literatura. Y a veces eso me juega muy en contra, pero a veces no, porque mis personajes terminan por ser bastante tridimensionales, en el sentido de que cuando estoy escribiendo me tengo que parar, y esto es real, ¿eh? Pues estoy en el escritorio, en la computadora o en el papel cuando escribo a mano, y me tengo que parar y actuar y encorvar y entonar, y así construyo los personajes, porque para mí es vital que tengan eso. No sé si el lector lo alcanza a ver o no, pero para mí, para el proceso de creación, sí es muy importante. Y cuando dices con toda seguridad, en la ortodoxia no, ¿es porque ya lo has conversado con otros escritores o en qué lo observas? Digo, yo me imagino que seguramente no la mayoría de escritores se levantarán para caminar encorvados, pero aún sin hacerlo, ¿qué quieres decir? Sí, creo que sí, o sea, sí lo he conversado con algunos y creo que sobre todo los narradores son mu- los narradores más metodológicos, pues, construyen desde el papel, construyen desde digamos, desde el raciocinio de la estructura narrativa, de la perspectiva narrativa y del lenguaje, ¿no? Cosa que admiro y envidio muchísimo. Pero entonces, como yo no sé, como yo llegué por otro lado, para mí llegar al punto del lenguaje, digamos que es el punto de encuentro entre un método y otro, yo sí tengo que pasar por el cuerpo, ¿me explico? No me puedo quedar en las dos dimensiones de la hoja porque siempre me ahogo. Es que eso otro que dices suena como algorítmico. O sea, me cuesta pensar por ejemplo, un Tolstoy no haya hecho algo así de profundo, porque tú lees, no sé, Ana Karenina, que es un tabicón así, y cada uno de los personajes, desde mi punto de vista, está perfectamente construido, no nada más con una gran inteligencia, sino con una profunda sensibilidad. O sea, los puedes casi tocar.
Sí, no sé si Tolstói se paraba del escritorio, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que su oído, sobre todo su oído, lo dotó de una sensibilidad tremenda, porque a la hora de reconstruir, digamos, el habla de cada uno de sus personajes, se ven todas sus dimensiones, ¿no? Y Pero y además no la, y olvide, la, la psicología, ¿no? El corazón bueno, del... sí, claro, la psicología muchísimo, eh, y además no olvidemos un poco que Tolstói sí, sí que coqueteaba con el teatro, ¿no? Mm, Entonces, digo también, no, sí, sí, buen punto. no estoy diciendo que para hacerlo uno tenga que saber de teatro, por supuesto que no, ¿no? Conozco buenísimos narradores que no se paran del escritorio, digamos, ¿no? Y eso no les resta ni profundidad ni tridimensionalidad a sus personajes, ¿no? Solo que digamos, como que su algoritmo mental, digamos, pasa por otro lado, Mm, ¿no? Eso. sí, no, me gusta escucharte porque yo como que lo estaba dando por sentado, así como la escritura también es así. Quizás es una manera de consolarme, ¿no? Del, sí, de algo que es muy, que el teatro puede ser muy gozoso y la escritura Sí. también, pero me cuesta imaginar, porque escribir una novela, un cuento es más fácil tal vez, entre comillas, pero un texto de más de largo aliento, pasarte ahí horas como sin entrarle. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Este, ¿y qué requieres para escribir como en cuanto a estímulos? Digamos, los que llegan solos mágicamente, podríamos decir, y algunos otros que tú provoques, quizá. Sí, los que llegan, creo que ahí están siempre, solo hace falta un poco afinar la mirada, digamos, ¿no? Con los años cada vez necesito menos estímulos, digamos, en ese sentido, ¿no? Como que antes sí pensaba como, no, es que tengo que tener mi escritorio y un poquito de música y servirme un traguito o lo que sea. No, ahora escribo en cualquier lado, ¿no? También un poco como que la vida me obligó a decir, cabrón, si no escribes cuando vas en el metro y cuando vas parado en la combi, pues no escribes nunca, porque esos son los ratos que tienes para escribir, ¿no? Mm, Entonces sí, en ese sentido, como que los que llegan mágicamente ahí están siempre. He aprendido a volverme muy observador y a callarme la boquita y a escuchar, que eso siempre ayuda. Y los que provoco yo, creo que tienen que ver mucho con los estímulos de relación. No, no tienen que ser reales, pero cómo veo cómo se relaciona la gente en las series, en los libros, por supuesto, y en la calle, ¿no? Entonces, como que a veces tengo una idea precisa y salgo a la calle o prendo la tele o voy al teatro a mirar el relacionamiento, ¿no? Últimamente me pasa mucho esto, no tengo una rutina que ahora todos los domingos voy al teatro y entonces me ha pasado oye, algo muy, wow, sí, qué bien. me ha pasado algo muy lindo porque estando en el teatro a veces dejo de ver la función y lo que empiezo a ver es las reacciones del público, ¿no? O lo que está pasando arriba en cabina. Claro, como yo anduve en ese medio, pues más o menos le sé, digamos, al truco detrás del mantel, ¿no? Entonces, miro esas dinámicas y digo, ah, qué lindo, qué padre está esto, ¿no? Qué padre es ver llegar a la gente con su pareja o no, o solo, como yo, que muchas veces voy solo, etcétera. Entonces, como que eso de cómo se relaciona la gente con el mundo, con la otra gente, con el teatro, con los actores, con el de la taquilla, etcétera, son estímulos que yo salgo a buscar. Mm. En el teatro es imposible no pensar e incluir desde el principio del proceso, creo, al público, al menos, digamos, indirectamente. Sí, Al mm, escribir, perdóname, ahorita te dejo sí, continuar, sí, pero quiero sí, sí. terminar la pregunta. Al escribir, tú piensas también en no necesariamente en un público, pero sí en que hay una persona que te va a leer. Sí, siempre. Esto de yo escribo para mí mismo, ¿no?
o sea, decía yo hace rato, para no hacer obvia la contradicción, que si es que escribo para generar un diálogo conmigo mismo, pero siempre pienso en un virtual lector. Ujú. Em, ¿Por qué? Porque eso te obliga también un poco a tener ciertos estándares, digamos, de calidad, ¿no? Y ciertos retos de decir, uy, aquí el lector se me va a adelantar, ¿no? Aquí el lector va a empezar a preguntarse cosas que no quiero que sepa todavía. Entonces, eso estimula un poquito el ejercicio técnico, digamos, de la escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que siempre pienso en un público, pero además, yo, que te decía, escribo sin método, siempre, porque soy un diletante de todos los géneros, como nunca sé muy bien qué género estoy escribiendo cuando empiezo a escribir, siempre estoy... Hola de nuevo. ¿Qué? ¿Te asustaste? Dijiste, esta ya se fue. Sí, dije, uy, No, no, no te vas a deshacer de mí tan fácilmente. pensé que se había puesto muy aburrido y que... ¿Qué dices? ¿Querrías completar alguna idea? No me acuerdo en qué estábamos, Ah, pero... entonces no. Em, pero sí recuerdas la tesitura de la pregunta del personaje. Si Sí, sí. sí, te preguntaría lo mismo, pero respecto al poema. Qué es un poema? ¿Qué es esa cosa, ese animal? am, es justo un animal, ¿no? Y un animal eh, cambiante, camaleónico, pero además muy hijo de puta porque o sea, porque se mete, hace daño, cambia de forma, te reta y luego te deja tirado en mitad de la nada. ¿Te usa Eh, el poema? exacto, te usa y te usa de la manera más vil, más bella, ajá, y luego te da una patada en el culo, ¿no? Entonces, justo mi relación con el poema está ahí en, en la incomprensión, ¿no? Yo hoy por hoy, cuando escribo, te decía que nunca sé muy bien qué estoy escribiendo, y tiene mucho que ver con eso, fíjate, con que nunca estoy seguro de estar escribiendo un poema, porque se me escapa de las manos, porque muchas veces no le entiendo a la poesía, ¿no? Lo digo con toda honestidad. Eh, pero luego abres libros de poemas que no son míos, pues, ¿no? Abro libros de poemas y leo y digo, puta, qué portento de cosa es esto. ¿Cómo, cómo me arrastró tan al centro de mí mismo algo que escribió alguien hace 20 años o ayer, no importa? Mm. Entonces eso, pues es como algo inacible para mí, ¿no? Yo la verdad es que llego de milagro. O sea, cuando digo, creo que ya terminé un poema, para empezar siempre tengo la duda de si sí o si no, y para finalizar siempre llego de milagro, ¿no? Más que de milagro, siempre llego como a tropezones, quiero decir. ¿Y cómo ocurre esa posesión? Es decir, no sé, estás haciendo X y algo ocurre en el cuerpo, algo pasa en el exterior. Qué es lo que sucede y luego cómo procedes? Un poco igual que los estímulos que hablábamos hace ratito, Jimena, Mm. no viene de distintos lados, pero has dicho una palabra clave, siempre me pasa por el cuerpo. Eh, Aun cuando sea una frase, aun cuando sea una imagen de una peli o un atardecer en la zona industrial de Querétaro donde estoy ahora, que es horrible, este, pasa por el cuerpo, ¿no? Algo me eriza o me duele o me da náusea o me pica el ojo o lo que sea, pero ahí es donde sé, esa es mi señal, digamos, ese es mi cue para decir, aquí hay algo que se tiene que explorar a nivel poemático, digamos, ¿no? Desde el lenguaje. Aún así, cuando eso se convierte en palabra, a veces digo, no, esto parece más un cuento. No, esto parece que va hacia una Sí. obra de teatro.
y nada, lo mejor de la poesía es que siempre encuentra la manera de salirse con la suya, digamos, ¿no? De aparecer. Eh, y ahí sí hay algo como místico, mágico y trasnochado, ¿no? De romanticismo trasnochado, porque, porque sí hay un punto en donde me siento arrebatado, ¿no? En donde casi dejo de ser yo y solo al día siguiente o a la vuelta de los días digo, puta, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿qué pasó en este Un conjunto de trance, ¿no? Como un casi trance. un trance, sí, sí. Sí, nunca lo he vivido así, tan en el abandono de mi propio cuerpo, pero sí, sí es un trance, ¿no? Mm. ¿Te arrepientes de alguna publicación? No, hay libros que quisiera comprar el resto de los ejemplares para que nadie más los tuviera nunca, eh, Entonces sí. pero no me arrepiento de haberlos publicado, sino que, o sea, me avergüenzo de que alguien los lea, pero no me arrepiento de haberlos publicado Claro, porque porque en son su un, momento. claro, y porque son Mm. un camino, ¿no? Porque sí, son una parada en esta carretera en la que andamos, ¿no? Entonces no te voy a preguntar cuál. ¿Cuál es, si es que existe, cuál es tu obra imposible? Estoy seguro que es una obra de teatro, este, porque mi relación con la escritura dramática es prácticamente imposible. Es, es, es el amor de mi vida, pero es con quien no puedo estar, ¿no? Con quien no puedo vivir. Este, eh, Y yo creo que es una obra de teatro multipolifónica, ¿no? Este, al estilo no sé, del atentado de Bergengoetia, con muchos personajes, con muchas subtramas, eh, con una producción digna de la Compañía Nacional de Teatro de 1998. Este, eh, creo que esa es mi obra imposible. Me gustaría, o sea, la, la sigo, la sigo teniendo en el cajón de los deseos y de los pendientes, eh, pero no sé si algún día llegaré. A ver, suena ambicioso, pero en cuanto al idilio, ¿cuál es el impedimento? Todo lo que te acabo de decir, ¿no? La O fecha, sea, todo eso sí, pero de tu relación con el teatro dramatúrgicamente, es justo mi diletancia, digamos, que siempre que estoy intentando escribir teatro, termino por escribir otras cosas o un teatro distinto, digamos, ¿no? Poco ortodoxo, digamos, cosa que no me importa, ya te habrás dado cuenta que la ortodoxia no es lo mío, pero, lo, lo, pero sí siempre termino como abandonando, digamos, ¿no? mm, Em, hay algo simbólico y muy freudiano, lacaniano, enraizado en mí, que siempre termino por decir, no, no, mejor hago otra cosa, ¿no? al mencionar a estos señores, ¿querrías estar diciendo quizá que fuera una especie de autosabotaje? Sí, absolutamente. Mm, bueno, tiene remedio, Sí, colega. sí, sí, sí. Unos años de terapia ahí. No creas, luego hay unas cosas más rápidas. Bueno, sí, tienes razón. ¿Alguna deformación profesional, Uy, todas las deformaciones profesionales habidas y por haber, por ¿no? O sea, ejemplo? eh, O sea, eh, pero eh, algo así que en lo cotidiano se vuelva como, o bueno, dime. ah, eh, sí, o sea, he sido profesor durante muchos años, muchos años. Empecé a dar clases muy joven y vengo de una familia de maestros normalistas. Ujú. Entonces, digo, yo no estudié en la normal, pero sí empecé a dar clases muy joven. Entonces, tengo una deformación pedagógica, ¿no? Como que siempre trato, se me cuela el estructurar la lección.
¿no? En lo que escribo, en lo que digo, en mis relacionamientos. Digamos, mutuamente. Sí, 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 mutuamente. Tanto lo que abrevo y lo que necesito como lo que doy. Em, sí, sí, definitivamente esa es una buena, bueno, no sé si buena, es una gran deformación profesional, ¿no? Y otra es la de ser actor, ¿no? Aunque propiamente yo nunca actué, aunque me formé como actor, mi tirada siempre fue dirigir y eso sí que lo hice. em, Formarme como actor también es una deformación, ¿no? Es decir, que en un montón de cosas, incluso en lo cotidiano, ¿no? En mi relación con mis hijos, a la hora de hacer la comida, le trato de encontrar no solamente lo teatral, que eso está muy bien, ¿no? Ni lo dramático, que eso solo me pondría más cerca de una drag queen que de cualquier otra cosa. No, más bien como lo actoral, digamos, ¿no? Como el tono, la corporalidad, la mirada, y entonces, puta, ahí a veces me pierdo. Imagínate cocinando un espagueti sencillísimo y le quieres impostar voz y cuerpo, puta, no, olvídate. ¿Y qué pasó ahí con el teatro? Fíjate, Em, yo estuve en la disyuntiva de teatro, teatro o letras, seré actriz o escritora. Pero tú te echaste la carrera de teatro y la de escritor, sí, pero no ejerciste como actor. no ejercí como actor. Casi muy pronto que me encontré con el teatro, que fue a finales de la secundaria, principios de la prepa, descubrí que aunque me encantaba el teatro, no quería ser actor, ¿no? Mm. Eso lo descubrí pronto. Sí actué en algunas obras porque pues la formación te obliga, pero siempre en realidad lo que yo quería hacer era dirigir y escribir teatro. Y luego, ¿qué pasó? Que me di cuenta, esto va a sonar a cliché porque alguna vez lo dijo García Márquez sobre el cine, que me di cuenta que la gran cantidad de gente que interviene en un proceso creativo teatral, a mí me sacaba de quicio. Tener que ceder tantas decisiones a los actores en principio, que eso siempre se agradece, pero luego al escenógrafo, al iluminador, a la gente del staff, a la productora, Ota, ¿no? ya Puta. nomás con el director, ¿no? Sí, sí, exacto, ya no más con eso, ¿no? O sea, y pensando yo siendo director, o con mi texto, alguna Sí, vez sí. cometí la Ah. tontería de dirigir mi propio texto y bueno, fue un desastre, ¿no? Bueno, en fin. Ay, Julio, qué ganas de conversar mucho más rato contigo. Sí, está rico. Y qué crees que opina el César chiquitín introvertido de este ahora que se acaba de ganar un premio literario y muy importante? Yo creo que en alguna medida ese chiquitín lo sabía. Justo estoy escribiendo un texto que habla sobre mi infancia, sobre un momento muy complicado de mi infancia, y hago referencia a eso, ¿no? Digo en el libro, si un narrador le hubiera podido decir a ese niño de 9 años, resiste, eh, porque vienen cosas buenas. Mira como si soy bien sensible que se me quiebra la voz. em, la vida hubiera sido muy distinta, ¿no? O- eh, Uno hubiera navegado con un poco más de liviandad por la vida, por un poco menos de drama, digamos, por la vida, ¿no? Em, pero creo que en el fondo lo sabía, ¿no? Que era cuestión de tiempo, que era, pues, cuestión de eso, de recibir esos madrazos que uno recibió para llegar a un punto. Eh, no quiero decir que no haya cosas por solucionar, que no haya deformaciones que trabajar todavía, ¿no? Pero hoy te decía, estoy en un lugar bien privilegiado, tengo una relación muy chingona con mis hijos, tengo una relación muy chingona conmigo mismo, ¿no? Estoy escribiendo eso, ¿no? Entonces, creo que en el fondo, no sé si está orgulloso ese pequeño Julio César, más bien está como orondo diciendo, te lo dije, ¿no? No va a ser a cuestión de que tú pusieras un poquito más de atención. Ah, es lindo el cambio de perspectiva, o sea, como mirar al niño, no tanto como te lo estoy yo planteando, sino
a la inversa, ¿no? Que el niño te diga, si yo te lo estaba diciendo. Y yo creo que ahí está la clave, o sea, yo creo que los niños, que las infancias en general, saben mucho más de la vida de lo que sabemos nosotros, que la adultez, si bien trae experiencia que sirve y funciona, también trae un montón de capas que nos alejan del juego primigenio, ¿no? De la mirada sorpresiva, del asombro de los primeros nombres, digamos, ¿no? Y eso vale oro. Por eso siempre que yo digo, puta, voltea a ver al de atrás, ¿no? Voltea a ver al pequeño, al de 9 años, ¿no? Mm, Que te digo, ahora que estoy escribiendo este texto, digo, ¿cómo le hacía? ¿Cómo llegué a esas conclusiones a los 9 años, ¿no? Si eso me hubiera pasado hoy, yo me hubiera derrumbado y no me derrumbé, o no se derrumbó, digamos, mm, ¿no? ujú. Siguió y nos trajo acá, ¿no? Y bueno, eso se Sí, lo agradezco. a veces es la persona adulta la que consuela a las personas más jóvenes que nos habitan, pero a veces son las otras vidas que hemos tenido las que nos explican cosas que se nos Sí, olvidan, ciertamente. Estoy de sí. acuerdo contigo y me haces pensar que espero algún día volverte a invitar para hablar de eso y de la educación. Me encantará, me encantará. Es uno de mis obsesiones recientes, digamos, ¿no? Te decía, soy papá y la paternidad me atraviesa de todo a todo, o sea, atraviesa mi escritura. Tengo un libro, Viajes Virgilio, es un libro que está dedicado a mi hijo que vive con una condición médica particular. Entonces, y termino, si quieres, con esto. En ese libro y en el resto de mi relación con la paternidad y con la educación, terminé por darme cuenta justo que uno no es más que una especie de Virgilio que cuando mucho puede acompañar el viaje, digamos, ¿no? Señalar algunas cosas, pero esta idea loca de que los papás tenemos que normar, que enseñar, no sé, quizás soy el peor padre del mundo, pero como de poner límites y de dar herramientas, puta, no, ¿no? Yo estoy aquí intentando caminar al lado de ellos, aprendiendo de ellos, digo, alcanzando las cosas que es más fácil alcanzar para mí y para que ellos puedan tenerlas, pero de ahí en fuera eso, ¿no? Dejando que sean sus vidas absolutas desde ahora y desde siempre y para siempre, ojalá, ¿no? Julio, vamos a empezar a redondear esta velocísima charla, veloz en el sentido de que es muy agradable conversar contigo y se va muy rápido y que Es- además seguramente podría preguntarte muchas más cosas. Mm, dices que estás trabajando o estás por publicar una novela. Más o menos en qué proyectos andas. Por ahí vi que vas a estar en la feria de minería. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde te encontramos? Si alguien se interesa por tu trabajo, ¿dónde están tus libros? Y ya que nos des esa preciada información, te quiero pedir que cerremos este preguntario con algo que nos leas, por favor. Maravilloso, claro que sí. Sí, ahora de aquí a marzo hay cositas, hay varias cositas. Presento un libro, no tengo plenas las fechas, pero las voy a estar publicando ahí en mis redes y en tus redes. En Feria de Minería presento un libro de una muy buena amiga mía, poeta. Estoy en una lectura en homenaje a Jaime Sabines, que cumple este año 100 años de haber nacido, y obviamente, pues como me dieron el premio que lleva su nombre, pues ahí estaré. Voy a estar en la UALER, allá en Monterrey, presentando, haciéndole su bautizo a Botánica Forense, que lo publica justo la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, estoy preparando un taller, un taller de lectura. Fíjate qué curioso y qué bueno que me lo preguntas, porque es un taller en donde vamos a leer un libro sobre teoría teatral para escribir poesía. Eso es lo que voy a hacer. Ah, qué Este, maravilla. Sí, vamos a leer a Peter Brook, pero Ah, para escribir poesía. Entonces, bueno, estoy preparando ese taller y pues se vienen estos libros, ¿no? Se publica la novela, todavía no sé bien en qué mes. Es una novela que se llama Déjame esta voz, que habla sobre un biógrafo de Cernuda. Y pues yo espero que por ahí de mayo, junio esté la novela
en librerías. Se viene Botánica Forense, que a partir de marzo ya estará en las librerías en donde la Autónoma de Nuevo León distribuye. Y mis libros en general se encuentran, pues mira, unos en Gandhi, otros en los fondos de cultura, otros solo en línea y otros ya no se consiguen, ¿no? O sea, el manual de autodepresión ya no hay Ah, no me digas. ejemplares, aunque estoy en pláticas ahí con una Con las editorial. ganas que tengo de deprimirme de a de veras. Exacto. Espero poder hacer una reedición este año porque muchísima gente me lo ha pedido. Entonces, bueno, en eso estoy y estoy trabajando en dos proyectos. Particularmente estoy trabajando en un libro de poemas que habla sobre la mentira y en un libro, es en una especie de ensayo testimonial que habla sobre un momento de mi infancia. Magnífico, Así que camarada. en esas estoy. Y bueno, pues si me permiten y tienen ganas de que les lea algo, ahora quiero leerles justo un poema que habla, no, no, que habla, que está contenido en Botánica Forense, el libro que ganó el premio Sabines, y se llama Nocturno del Topo Chico. Mi cuerpo existe porque mi sangre la imagina cuando tu nombre se dice. Tengo en las manos ojos para ti. En mi respiración, una sierra que va y viene, rastro de costal, de amarrarse con mecate. Tengo una raja en el cuello que el 10 de febrero inscribió mi nombre en la barda del topo, mientras tú, en el gimnasio, nos cuidabas. En el olfato tengo espinas de gobernadora, Ah, entre mis piernas también. Letra me dijeron que iba a ser mi nombre. Tu nombre era también el mío, niña. Si estabas ahí, en la duela de ese salón, con esa chompa tan grande, si escuchaste mi nombre y la sangre con la que me bautizaron era también para ti, para tu precioso nombre de ortiga, niña, ¿por qué no más a ellos y a nosotras no? ¿Por qué? ¿Por qué desparramaste sobre los huercos los fierros de tu ira? Todas a la terraza para que no cale el gas en los ojos y arden ya las cabriteras del fondo. Échenle coca a los niños en la cara y apílense allá, bien allá, panochonas y hediondas, todas gritando, mientras los señores ya no estaban, se encomendaban a ti. Tú no precisas de salón ni organza, la noche es tuya, de nosotras, tienes devoción menstrual con almas nuestras tienes. A ti te llamamos Señor a escondidas para que Cristo no vaya con el chisme. Pasada la madrugada en que te reclamo, vuelvo a ti, a tu vera, madre, para volverme a ofrecer. Tengo manos en los ojos para sujetar la punta y en tu nombre hacer el daño que se necesite. uy, qué fuerte. Gracias. Es muy fuerte. Muchísimas gracias, César. Eso lo tengo que escuchar una y otra vez. No, de nada. Gracias a ti. Pues nada, llegó el momento difícil del preguntario, que es despedirse, pero ahí te sigo la pista. Mi estimado, te vuelvo a felicitar, te agradezco muchísimo tu tiempo y pues tu cosmovisión. Era importante para mí que estuvieras acá. Ha sido un enorme, enorme, enorme placer. Un rato no solamente agradable, sino importante para mí. Muchas gracias, Jimena. Totalmente mutuo. Te mando un abrazo, César. Otro para ti. Estamos en contacto. Ya. Chao.